Bueno, entonces vamos a empezar. El día de hoy vamos a ver el pulmón radio opaco y pulmón radiolúcido. Entonces, primero, vamos a dar una introducción al pulmón radiolúcido unilateral. Esto se puede dar por lesiones focales o difusas y pues entonces generalmente pues las lesiones difusas son las que van a generar más este efecto de pulmón radiolúcido unilateral. Este puede ser el resultado de exceso de aire en el parénquima pulmonar o disminución de la masa en el parénquima pulmonar. Eso se puede dar por reducción en la vasculatura o flujo sanguíneo, por reducción u obliteración de las vías aéreas, alguna combinación de ambas y pues también pueden haber otras alteraciones externas al pulmón. Incluso en los adultos también se puede dar por condiciones congénitas, entonces vamos a ver algunas patologías congénitas o adquiridas. Entonces tenemos este cuadrito de un artículo en donde hablaban de la como hiperlucencia pulmonar, y mencionaban patologías que eran unilaterales y bilaterales, entonces nos vamos a concentrar solamente pues en las unilaterales. Em, Puede ser estas patologías de manera focal, como lo son la atresia bronquial, las bulas, las obstrucciones endobronquiales por bronquiolitos, tumores, cuerpos extraños y tromboembolismo pulmonar. Y puede ser causas difusas como anormalidades en la pared torácica por mastectomía o síndrome de Paulan, hiperinsuflación compensatorias por atelectasias o neumonectomía, neumotórax, neumatocele y el síndrome de Sawyer-James. Pero entonces en realidad este es el cuadrito en el que vamos a tener en cuenta las patologías que nos pueden dar un pulmón radiolúcido y pues aunque en la literatura también estas patologías solamente las incluyen en el pulmón radiolúcido, en realidad vamos a ver que nos van a dar es más que todo un pulmón radiopaco, entonces están un poco mezcladas las patologías. Primero tener en cuenta los factores técnicos, la rotación y la escoliosis, que a pesar de que la esclerosis pues, es una patología, igual nos va a dar ese factor técnico de una placa como mal tomada por su misma patología. Y pues luego ya tener en cuenta los factores no técnicos, las patologías se pueden dividir entonces en grupos por etiología, entonces pues, tenemos etiología vascular, etiología de la vía aérea, por el parénquima, pared torácica o pleura y mediastino. Vamos a ver, yo diría que la gran mayoría de ellas. Entonces, empecemos primero por las causas técnicas. Primero, entonces, siempre descartar o evaluar cómo está tomada la radiografía. Recordemos que una posición inadecuada del paciente puede resultar en un hemitórax más cercano al rayo y esto genera pues una mayor transmisión y una menor atenuación. Entonces en esta radiografía podemos ver no solamente esa alteración en la morfología en donde nos estaría mostrando como si un pulmón fuera más pequeño que el otro, sino que además este pulmón se ve más radiolúcido que el contralateral por esta posición inadecuada. Entonces recuerdo que cuando tenemos una radiografía, siempre evaluar em, el proceso espinoso de la columna vertebral y compararlo con la metáfisis proximal de las clavículas, bueno, epífisis, para ver su relación y evaluar si esta es una radiografía bien o mal tomada. Y luego entonces ya iniciamos con las patologías. Entonces iniciemos con la patología de pared torácica. Primero tenemos el síndrome de Paulan. Este es una ausencia congénita unilateral, parcial o completa del músculo pectoral mayor, pero también puede estar asociado o puede encontrarse hipoplasia o ausencia de los músculos del hombro e intercostales, anomalías ya de las costillas y aplasia del tejido mamario. Em, los hallazgos asociados a este síndrome es la sindactilia ipsilateral, braquidactilia y anomalías de los huesos del carpo. Entonces, en esta radiografía podemos ver que hay una asimetría en la opacificación o en la densidad de los pulmones, siendo el izquierdo más radiolúcido que el derecho de manera difusa. Y entonces al realizar la tomografía vemos que este paciente, pues
aquí no vemos la ventana de pulmón, pero pues no se ve ninguna alteración, digamos que de simetría pulmonar y el mediastino se ve bien. Y lo que podemos ver es que hay una ausencia del músculo pectoral mayor y no solamente del músculo pectoral mayor, sino que también hay ausencia del pezón del lado izquierdo, que lo podemos ver en este mismo corte del lado derecho, el lado izquierdo no lo presenta. Entonces, esta puede ser una causa de pulmón radiolúcido que tenemos que tener en cuenta. Generalmente los pacientes, pues clínicamente ya se va a poder evaluar o sospechar esta patología porque ya pues la caja torácica pues vamos a poder ver que no va a tener esa alteración por la ausencia del músculo pectoral mayor. Entonces, no necesariamente se necesita pues la tomografía para poder diagnosticar esta patología. Sin embargo, pues sí es importante en caso de que tengamos cualquier duda, entonces tomar la tomografía. Este es un síndrome en el que no hay una causa definitiva, aunque se cree que es el resultado de un fallo vascular aislado en la gestación temprana donde está involucrada la arteria subclavia y la vertebral. Entonces continuamos con la escoliosis, como ya les mencionaba. Entonces, la escoliosis pues, es una curvatura lateral anormal de la columna vertebral. Entonces, en estos pacientes no es que tengamos algo de más o algo menos en el pulmón o en la caja torácica, lo que tenemos es esas curvaturas que generan la columna vertebral, que va a generar pues esa asimetría en la densidad de ambos hemitórax, más que todo por posición. Entonces, daría como resultado de una, digamos que un mal posicionamiento del paciente, pero pues que el paciente es así de base. Y la otra patología que podemos tener en cuenta em, de la pared torácica, pues ya son las mastectomías o en general las cirugías en donde se haga una resección pues de la pared torácica, en donde va a haber una falta de tejidos blandos posterior a cualquier patología. En este caso pues era una mastectomía, entonces en esta radiografía más que visualizar una asimetría en los pulmones, lo que estamos viendo es esta asimetría de los tejidos blandos, en donde el remanente del tejido mamario derecho nos está generando esta línea radiopaca del hemitórax derecho, pero pues podemos ver que hay una gran asimetría con el lado izquierdo, porque pues el lado izquierdo no presentaba ninguna alteración posquirúrgica. Entonces, también hay que tener en cuenta pues que no solamente las patologías congénitas, sino pues también patologías adquiridas o procedimientos pueden generarnos estas asimetrías en la densidad de los hemitórax. Continuamos entonces con las patologías de la vía aérea. Empezamos entonces con la atresia bronquial. La atresia bronquial es una obliteración de un segmento focal o subsegmentario de un bronquio que carece de comunicación con la vía aérea central. Generalmente el desarrollo de las estructuras distales es normal y luego se da como una estenosis o una atresia, entonces se cree que es por algún tipo de trauma, entre comillas, en útero. Entonces el bronquio distal se va a llenar de moco y va a formar un broncocele y los alveolos que van a estar suministrados por este bronquio, pues van a ser ventilados por vías colaterales, pues por los poros de Kohn y van a mostrar pues hallazgos de atrapamiento aéreo. Esto puede generar entonces una hiperinsuflación alrededor del bronquio dilatado y esto es lo que nos va a dar, nos va a dar entonces la imagen de esa mayor radiolucidez en donde se encuentre la patología. En este caso, en esta radiografía, pues vemos que es un aumento en la radiolucidez de el tercio superior del pulmón izquierdo. Más común se presentan en los bronquios segmentarios, pero también se puede dar obviamente de manera lobar o subsegmentaria y el segmento que más se compromete es el segmento apico posterior del lóbulo superior izquierdo. Entonces, en este caso que tenemos esta radiografía con esta radiolucidez en el tercio superior del pulmón izquierdo, podríamos inferir pues que es el segmento apico posterior. Sin embargo, pues sí se hace
tomografías para poder descartar algún otro tipo de patologías, porque pues no lo vamos a poder definir por radiografía. Entonces, aquí sí podemos con la tomografía estar seguros, pues que sí se trata del segmento apico posterior del lóbulo superior izquierdo. Describen el signo de apariencia de dedos en guante por esos broncoceles que los mencionan, puede aparecer en la radiografía y pues en la tomografía, pero pues deben estar comprometidos, digamos que varios bronquios para que se dé ese signo. Entonces, como en la radiografía no tenemos mucha información, solamente vamos a ver, puede que el signo del dedo en guante y pues la radiolucidez en el segmento afectado. Entonces, sí es importante realizar la tomografía, en donde la tomografía lo que va a hacer es ayudarnos a excluir la presencia de masas ciliares, determinar de manera precisa la localización de las lesiones, definir que sí sea una impactación de moco y pues no sea una lesión nodular, que nos pueda estar generando pues esa como una hiperinsuflación, y además en las tomografías con medio de contraste, entonces descartar la presencia de vascularización anormal, pues entonces descartando los secuestros pulmonares que los vamos a ver más adelante. Entonces luego continuamos con la obstrucción de la vía aérea. La obstrucción de la vía aérea puede ser completa o incompleta de la luz bronquial por una estructura que se encuentre de manera intraluminal. Esto puede ser entonces por un cuerpo extraño, por un tapón mucoso, por una lesión sólida, que generalmente pues son neoplasias. Entonces tenemos que esto actúa con dos mecanismos. El primero, con la obstrucción incompleta, lo que va a generar entonces que se genere un mecanismo de válvula que va a permitir que el aire entre, pero no permite que el aire salga. Entonces esto va a generar una hiperinsuflación del pulmón distal a la obstrucción, y pues esta hiperinsuflación siempre va a ser pues ipsilateral a donde tengamos la obstrucción. Y en la obstrucción completa, entonces vamos a tener eh, que no va a entrar pues ni salir el aire, entonces generalmente causa atelectasia del pulmón distal con hiperinsuflación compensatoria entonces del pulmón normal adyacente. Entonces podemos tener esa hiperinsuflación de manera ipsilateral, entonces en los lóbulos que se encuentran en el mismo hemitórax, o lo podemos tener de manera contralateral en caso de que tengamos afectado todo un pulmón, entonces el otro pulmón va a estar hiperinsuflado de manera compensatoria. Entonces aquí les traje este ejemplo en donde podemos ver esta lesión redondeada, que pues en esta imagen no se puede ver muy bien, pero en este caso se encontraba calcificada, y vemos que hay pues una disminución en la densidad del tejido pulmonar distal pues a esa lesión. Pues aparte de eso, también este paciente presentaba otros tipos de atrapamiento aéreo bilateral por otra patología, pero pues eso no lo vamos a tener en cuenta. Entonces, en este caso, lo que estamos es ante un bronquiolito. Un bronquiolito es un nódulo peribronquial calcificado que comprime y logra entrar a la luz del bronquio. Generalmente eso se da por alguna enfermedad granulomatosa, y puede causar los dos tipos de obstrucción, pues obstrucción completa o incompleta. Tenemos que tener en cuenta que la obstrucción de la vía aérea también puede ser de manera compresiva externa, que nos puede generar también una obstrucción incompleta o una obstrucción completa. Continuamos entonces con alguna patología, con una patología congénita, perdón, que es la hiperinsuflación lobar congénita. Esta es una sobredistensión progresiva de uno o más lóbulos. em, Generalmente se da más frecuentemente en el lóbulo superior izquierdo con un 42,2%, luego en el lóbulo medio en un 35,3%, ay, perdón. Luego en el lóbulo superior derecho en un 20,7% y luego 0,9% en cada lóbulo inferior. Esto se da entonces, hay dos teorías. Bueno, en realidad el 55% es de causa desconocida, pero entonces el resto se cree que es por una alteración en el cartílago, por malasia o por estenosis bronquial. Generalmente no hay destrucción de las paredes alveolares, y al nacer entonces ese pulmón
o ese lóbulo que va a ser enfisematoso puede estar opaco de manera homogénea en el periodo neonatal porque se encuentra pues lleno de líquido pulmonar fetal. Luego, cuando se empieza como a drenar, entonces vamos a tener un patrón reticular eh, por agrandamiento o dilatación del sistema linfático, entonces vamos a tener ese patrón reticular y luego entonces es que vamos a visualizar esa hiperlucencia general pues por la hiperinsuflación. Entonces es probable que al nacer veamos una imagen radiopaca o el patrón reticular y ya después es que empecemos a ver entonces esa hiperinsuflación en los pacientes. Generalmente, pues por ese efecto compresivo puede tener atelectasias en el pulmón adyacente y los pacientes se van a ver sintomáticos durante el periodo neonatal, pero es más común que presenten síntomas es posterior a 6 meses de nacido. Se puede confundir con otras patologías en la radiografía, obviamente, entonces por eso pues es necesario realizar la tomografía. Entonces aquí tenemos esta radiografía de un niño de 1 año, en donde vemos que hay una asimetría en la opacificación o en la densidad de los pulmones, viendo que el pulmón izquierdo pues es más radiolúcido que el contralateral y además vemos que se encuentra como herniado hacia la derecha y está generando ese efecto de masa con desplazamiento de las estructuras mediastinales hacia el lado contralateral. Entonces, al realizar la tomografía, pues sí podemos visualizar pues, que hay una simetría en la densidad del tejido pulmonar con una disminución en los coeficientes de atenuación del lóbulo superior izquierdo por insuflación y vemos que hay estructuras vasculares presentes y pues hay en este caso pues en la tomografía no se ve mucho, pero pues hay un ligero desplazamiento mediastinal hacia la derecha. Continuamos entonces con una causa muy común de hemitórax radiolúcido, aunque en este caso, como les mencionaba al principio, más que hemitórax radiolúcido es más radiopaco y es la intubación bronquial selectiva. Esto va a generar entonces que el pulmón que no esté recibiendo ese suministro de oxígeno, pues haga una atelectasia completa y pues por eso es que vamos a ver esa asimetría en la opacidad de los pulmones. Entonces, en este caso, pues este paciente presentaba una intubación bronquial selectiva derecha y por eso es que vemos esa radiopacidad izquierda. Tenemos que tener en cuenta que cuando tenemos pues estas imágenes en donde veamos toda esa opacidad de un hemitórax, tenemos que evaluar si es que hay una pérdida de volumen o hay una masa que esté generando un efecto de masa. Entonces, en este caso, no lo que debe hacer es como una telectasia, lo que hace es retraer, evaluar las estructuras del mediastino. Entonces, si el mediastino se encuentra retraído, lo más probable es que estemos ante una telectasia y si el mediastino se encuentra desplazado, entonces lo más probable es que estemos ante algo que esté generando efecto de masa. Generalmente, entonces, como ya les mencioné, es ese colapso contralateral y puede haber una hiperinsuflación del pulmón seleccionado y pues puede generar complicaciones por barotraumas e hipoxia. Continuamos entonces con las patologías del parénquima. Entonces, como ya en algún momento les había mencionado, tenemos la malformación congénita pulmonar de la vía aérea. Este es un grupo heterogéneo de lesiones quísticas y no quísticas del pulmón que resultan por el mal desarrollo temprano de la vía aérea. Pues esta tablita las traje como para que la tengan en cuenta, pero pues no se las voy a mencionar así como detalladamente, solamente recordar que esta patología puede presentar entonces quistes pequeños y quistes grandes. Hay otros subgrupos que es de apariencia sólida, entonces pues ese no lo vamos a tener en cuenta en este pulmón radiolúcido. Más que todo tenemos en cuenta entonces el tipo 1 y el tipo 2, que son los quistes más grandes que comprometen entonces el bronquio y los bronquiolos y se sospecha que esta patología pues surge del sobrecrecimiento displásico del tejido bronquiolar terminal normal después de una obstrucción temprana em,
en el útero. Entonces, en esta radiografía, aunque no tenemos pues un pulmón radiolucido completo, sí podemos ver que hay una imagen radiolúcida, que en este caso pues tiene un nivel hidroaéreo que compromete el tercio superior y el tercio medio del pulmón derecho. Y en la tomografía entonces podemos ver que es una lesión quística de paredes delgadas, pues en este caso no podemos ver el nivel de hidroaéreo y lo que tenemos que tener en cuenta es que pues hay un retraso en la eliminación del líquido pulmonar fetal de los quistes a través de las vías respiratorias anormales, entonces esto pasa como parecido a la hiperinsuflación lobar congénita, entonces vamos a ver alguna imagen radiopaca que con el tiempo pues va a disminuir, en este caso con ese nivel hidroaéreo porque es líquido, y luego sí va a quedar entonces la cavidad quística. Tenemos también el secuestro pulmonar. El secuestro pulmonar es una masa aberrante del tejido pulmonar que no tiene conexión normal con el árbol bronquial o las arterias bronquiales. Esta patología se puede dividir en dos grupos basados entonces en su relación del segmento pulmonar aberrante con la pleura. Em, entonces tenemos que el subgrupo extralobar está separado del pulmón adyacente por su propia pleura, mientras que el intralobar no. Y esta patología está asociada con hernias diafragmáticas, enfermedad cardíacas congénitas y CEPAM. Generalmente, comúnmente, pues, el subgrupo intralobar tiene un drenaje venoso en las vías pulmonares, mientras que el extralobar tiene un drenaje venoso más comúnmente por las venas sistémicas. Entonces, aquí lo que tenemos que evaluar casi siempre, pues, obviamente la radiografía lo podemos ver como un pulmón, como una radiolucidez en esa masa pulmonar comprometida. Pero pues lo que sí necesitamos para hacer este diagnóstico pues es un angiotac para poder evaluar entonces la circulación y evaluar si tiene pues un suministro sanguíneo sistémico ese parénquima pulmonar. Entonces en este caso vemos cómo sale esta ramita de la aorta que está irrigando ese segmento pulmonar aberrante. Entonces aquí estamos ante un secuestro pulmonar. Otras patologías que nos pueden generar este pulmón radiolúcido, aunque como les mencionaba, en este caso me parece que es más radiopaco, son las fallas en el desarrollo pulmonar. Tenemos que hay tres grupos en la falla del desarrollo pulmonar. Primero está la agenesia pulmonar, en donde tenemos una ausencia del pulmón y del bronquio. Luego está la aplasia pulmonar, donde tenemos un bronquio rudimentario presente que va a estar como limitado con es como un final ciego, pero no va a tener ningún tipo de tejido pulmonar. Y ya tenemos la hipoplasia pulmonar, en donde tenemos una hipoplasia bronquial y ya el tejido pulmonar pues va a ser de tamaño variable. Esta patología pues está asociada a anomalías cardiovasculares, gastrointestinales, genitourinarias y esqueléticas. Y entonces aquí podemos ver, como les mencionaba, no es que sea, bueno, aquí tenemos ambos, el pulmón radiolúcido y el pulmón radiopaco, en este caso pues por una agenesia del pulmón izquierdo, que lo que va a generar, pues entonces, que esas estructuras mediastinales ocupen el hemitórax izquierdo y pues que además haga una hiperinsuflación compensatoria del pulmón contralateral. En este caso, pues era por una hiperplasia de la arteria pulmonar. No, no es la última. Sigamos entonces con el síndrome de Sawyer-James-McLeod, que este es un espectro de la bronquiolitis obliterante postinfecciosa. Típicamente, pues se da posterior a una infección respiratoria viral como el adenovirus o también por Mycoplasma pneumoniae. Lo que vamos a ver entonces es una radiolucidez, una hiperlucencia del segmento pues comprometido, puede comprometer pulmón, también lóbulo, segmento o subsegmento. Eso es un resultado de una hiperinsuflación entonces por una obstrucción bronquiolar y pues por la ventilación. Esta patología entonces es un resultado de una hiperinsuflación debido a una obstrucción bronquiolar y pues esa ventilación colateral por los poros de Kohn. Como esta condición usualmente es adquirida en la infancia, pero pues los pacientes no se dan cuenta y luego
se genera como un hallazgo incidental por alguna radiografía de control que se le toma. Entonces los pulmones generalmente digamos que no se van a desarrollar de manera completa. Entonces las arterias pulmonares son generalmente hipoplásicas y pues va a haber una reducción del volumen pulmonar pues del segmento afectado que tenga esta patología. Esta patología puede ser de manera unilateral o bilateral. Y esto es lo que vamos a ver. Entonces, una hiperlucencia del tejido pulmonar que esté afectado, disminución en la vascularización, puede presentar volumen pulmonar normal o disminuido. Entonces, en la tomografía no vamos a ver que haya un gradiente anteroposterior. El atrapamiento va a ser generalmente expiratorio y puede presentar bronquiectasias, pero pues no siempre. Y la última patología de la vía aérea es el neumatocele. El neumatocele pues es una patología postinfecciosa o postraumática por ventilación de presión positiva o por ingesta de cáusticos. Entonces vamos a hablar más que todo de la traumática y la infecciosa. La traumática entonces se da por un atrapamiento aéreo entre zonas de laceración pulmonar y esta se puede generar en horas o hasta 3 semanas, mientras que la infecciosa pues puede tener una aparición una semana después, es más común en los infantes, hasta el 70% de los pacientes tienen menos de 3 años y son complicaciones de neumonía frecuentemente por estafilococo aureus. Típicamente, pues va a aparecer una semana posterior al inicio de la infección y la mayoría va a resolver espontáneamente en semanas a meses. Entonces, a veces el paciente puede no tener la infección e igual tener la imagen del dermatocele. ¿Cómo lo vamos a ver entonces? El neumatocelio pues es una colección aérea de pared delgada, pero pues en la radiografía lo que vamos a ver pues esa imagen radiolúcida con paredes radiopacas, delgadas que pueden, dependiendo del tamaño, ejercer un efecto de masa, generando pues ese desplazamiento de las estructuras adyacentes hacia el lado contralateral. Como complicación, pues este neumatocelio puede romperse y pues generar un neumotórax. Atención, entonces la idea es que si el neumotórax es muy grande o está generando muchos síntomas o si se está infectando, se le haga procedimiento ya sea pues percutáneo o que se le retire por algún procedimiento quirúrgico. Entonces luego continuamos a las causas vasculares. Primero entonces tenemos el síndrome de la cimitarra. Este es un tipo de retorno venoso pulmonar anómalo parcial. El síndrome de la cimitarra completo, entonces vamos a ver un drenaje anormal de una parte o de todo el pulmón derecho hacia la vena cava inferior. Y esto pues entonces lo vamos a ver acompañado de una hiperplasia del pulmón derecho. Podemos tener una dextrorotación del corazón, hipoplasia de la arteria pulmonar derecha y un aporte al lóbulo derecho de la circulación sistémica a través de la aorta, que lo podemos ver también en algunas ocasiones. La clínica va a depender del shunt de izquierda a derecha, generalmente, no generalmente, hasta el 40% de los pacientes puede ser asintomático y esos pacientes entonces van a presentar síntomas en la segunda, tercera década de la vida, en donde los pacientes van a presentar pues fatiga, disnea, baja tolerancia al ejercicio, pues síntomas de falla cardíaca. También pueden presentar infecciones pulmonares recurrentes. Entonces, en la radiografía, lo que vamos a ver es una disminución en la aireación del hemitórax derecho, lo que va a generar entonces una retracción del corazón y del mediastino, pues ipsilateral, y esto pues va a generar una hiperinsuflación del pulmón izquierdo, entonces vamos a tener de nuevo un pulmón radiopaco derecho y un pulmón radiolúcido izquierdo. Y podemos ver entonces este signo de la cimitarra, que es esta imagen creada por la vena pulmonar anómala, que es similar a esa espada turca corta y curva llamada cimitarra. En la tomografía, entonces, lo que vamos a ver es la vena anómala drenando a la vena cava inferior. Ay. Otra causa vascular, señor. No, bueno. Otra causa vascular, entonces, es el tromboembolismo pulmonar. El tromboembolismo sabemos pues, que puede ser agudo y crónico.
y lo que va a generar entonces esa disminución en la, en la opacidad del pulmón, pues va a ser una disminución regional de la perfusión pulmonar por la obstrucción. Entonces, en este caso vemos esta radiografía en donde hay una simetría leve, pero pues la hay, en donde este pulmón derecho está más radiolúcido que el contralateral, pero no solamente tiene eso, sino que además vemos que esta arteria pulmonar se encuentra aumentada de tamaño, que este es el signo de Fleischner, donde se encuentra esa prominencia de la arteria pulmonar central. Otros signos que nos pueden ayudar entonces es el signo de la joroba de Hampton, que es esa opacidad con base pleural redondeada, que nos está hablando entonces de un infarto pulmonar pues por el TEP. Y también puede presentar elevación del diafragma y el derrame pleural. Entonces, ya al hacerle la tomografía a este paciente, pues en la angiotac pulmonar, vemos que está este gran defecto de llenado en esta arteria pulmonar y en donde hay un crecimiento de la arteria pulmonar porque pues no puede realizar pues su suministro sanguíneo al parénquima pulmonar. Entonces ahorita vamos a continuar con una patología de la pleura del mediastino, pues que es muy común, que es el neumotórax. El neumotórax entonces es aire localizado en el espacio pleural. Eso lo que va a generar es un aumento en la expansión del hemitórax. Depende del tamaño, pues ese neumotórax puede generar un desplazamiento mediastinal y una telectasia y colapso del pulmón contralateral. Si pues hay, pues del mismo pulmón, obviamente, si el neumotórax es muy grande. Entonces, en este caso tenemos esta asimetría en la densidad del parénquima pulmonar, en donde vemos que ese hemitórax derecho se encuentra mucho más radiolúcido que el contralateral. Sin embargo, vemos que no hay vasculatura en ese hemitórax, entonces lo que podemos ver aquí es ese borde derecho del pulmón derecho o esa pleura, entonces lo que tenemos es un neumotórax bastante grande que está generando ese desplazamiento del pulmón derecho, del mediastino y del pulmón izquierdo hacia el lado contralateral. Este entonces es un algoritmo que podemos utilizar cuando tengamos una radiografía en donde podamos ver un emitorás radiolúcido unilateral. Primero, entonces siempre descartar si el paciente se encuentra rotado o no. Sí, sí, probablemente sea pues artefacto por toma de la radiografía o pues por escoliosis por el paciente. Si no, entonces mirar si el emitorás contralateral se encuentra radiopaco. Si el emitorás contralateral es radiopaco, entonces evaluar si hay un derrame pleural, em, si hay una atresia venosa pulmonar unilateral y si no se encuentra radiopaco el hemitórax contralateral, entonces evaluar si hay signos de atrapamiento aéreo. Si sí, pues entonces la causa es una patología de la vía pues aérea y si no, entonces evaluar si el pulmón contralateral se encuentra disminuido de tamaño o ausente. Si en este caso sí se encuentra disminuido de tamaño o ausente, entonces vamos a estar presente ante una agenesia o hipoplasia pulmonar o una interrupción proximal de la arteria pulmonar o un síndrome de cimitarra. Pero si no tenemos un pulmón contralateral disminuido o ausente, entonces ya tenemos que buscar otras causas, ya sea causas parenquimatosas, linfagiectasias congénitas, neumotoras anterior que nos esté generando esa radiolucidez en ese hemitórax, una hernia diafragmática, un síndrome de Poland. Y ahorita entonces vamos a ver el pulmón radiopaco unilateral, que como vemos, pues esta es una patología muy mezclada. Vamos a tener pulmón radiolúcido, pulmón radiopaco. Entonces aquí solamente vamos a ver cómo se va a enfocar este pulmón radiopaco. Podemos tener un pulmón radiopaco central que se puede dar por una consolidación, un edema pulmonar o un síndrome de dificultad respiratoria agudo que puede ser de manera unilateral, aunque es muy raro o una masa pleural o el tórax, que como ya les mencioné, nos va a generar ese pulmón radiopaco, entonces no es que nos puede generar el pulmón radiolúcido por hiperinsuflación.
Entonces debemos también ver si hay una atracción hacia la opacidad. Si hay una atracción, entonces como ya les mencioné, puede tener una neumonectomía, pues es una causa quirúrgica, puede tener una atelectasia donde esté generando esa retracción del mediastinio, agenesia pulmonar o hipoplasia pulmonar, que ya lo vimos. Y evaluar entonces si tiene desplazado en sentido contrario las otras estructuras a la opacidad. Entonces, en este caso tenemos que buscar cosas que estén generando efecto de masa como derrame pleural, una hernia o ruptura diafragmática o una masa pulmonar. Entonces, en este caso solamente vamos a ver estas tres porque las otras digamos que ya las hemos visto. Entonces, primero, eh, muy común, pues, la atelectasia, que es un colapso o expansión incompleta del pulmón. Entonces nos genera esta opacificación completa del emitoras, en este caso izquierdo, con pérdida de volumen, lo que está generando esa retracción mediastinal hacia ipsilateral. Y además podemos ver que está haciendo esa elevación del diafragma, lo que nos habla de una pérdida de la expansión pulmonar. Entonces podemos decir, pues, que es una atelectasia. Como vemos, pues, este bronquio principal izquierdo presenta como una obliteración o una oclusión abrupta, y pues en este caso este paciente presentaba pues una masa ahí en el bronquio fuente izquierdo que estaba generando esa atelectasia completa del pulmón ipsilateral. Segundo, tenemos entonces la consolidación, que es una ocupación alveolar de material líquido o sólido. El contenido puede ser transudado, por ejemplo, en el edema pulmonar, puede ser pus, como la neumonía bacteriana, puede ser sangre, como en la hemorragia pulmonar, células, como en cáncer, proteínas, como en la proteinosis alveolar, grasa, como en la neumonía lípida o lipoidea, contenido gástrico en la neumonía por aspiración y pues agua en los pacientes ahogados. En este caso, entonces, no es un emitoras completamente radiopaco, pero sí podemos ver esta opacidad que está comprometiendo el tercio medio y el tercio inferior del pulmón derecho, que genera ese signo de la silueta con el hemidiafragma derecho. Como vemos, no hay signo de la silueta con la silueta cardíaca. Entonces, en este caso, podríamos decir que esta consolidación entonces probablemente se encuentra en el lóbulo inferior derecho, que nos permite ver la silueta cardíaca del lado derecho. Y por último, entonces tenemos el derrame pleural. El derrame pleural es líquido localizado en el espacio pleural. Como vimos entonces, el pneumotórax, que era aire en el espacio pleural, nos da un pulmón radiolúcido, un emitórax pues radiolúcido. En este caso, pues el líquido nos va a dar un pulmón radiopaco. Cuando tenemos un derrame pleural que no es tan grande como este, pues podemos ver el signo del menisco y todo si tenemos una radiografía, pues en bipedestación, pero tenemos que tener en cuenta que nuestros pacientes, pues obviamente en la UCI, pues van a estar acostados, entonces va a haber una redistribución del líquido por todo el hemitórax. Entonces van a haber unos cambios imagenológicos que no van a ser tan marcados como en este caso. Entonces vamos a ver un pulmón un poquito más radiopaco que el contralateral. En este caso sí teníamos pues un gran derrame pleural en donde generaba esta gran radiopacidad con efecto de masa, con desplazamiento de las estructuras de el mediastino hacia la derecha. Y pues además este paciente presentaba pues un enfisema en el tercio superior del pulmón derecho. Entonces, este es el derrame pleural. Recuerden entonces que en los pacientes en decúbito supino va a haber una redistribución del líquido, entonces que a pesar de que no sea mucho líquido, no vamos a ver ese signo del menisco que siempre vemos en los pacientes que están en bipedestación, sino que el líquido se redistribuye y lo que vamos a ver es un aumento de la opacidad del hemitórax comprometido. Estas son las referencias bibliográficas. Muchas gracias.